Hola a todos, este es el curso de Office 2007 y vamos a hacer el trabajo práctico 4 de Excel avanzado. Como siempre, vamos a trabajar con el mismo documento que venimos desde el trabajo práctico 1, que yo ya lo tengo abierto, y dice preparar la hoja gastos diarios en el punto 2. Borrar el esquema creado en la práctica anterior. Para eso vamos a datos, desagrupar, borrar esquema. Bien, con eso sacamos los agrupamientos que teníamos a la izquierda. Después dice eliminar las filas de los totales mensuales. Tengo un total mensual acá. En el encabezado de la fila hago clic derecho, eliminar. Y otro total mensual acá, clic derecho, eliminar. Completar las celdas de la columna insertar entre las columnas fecha y concepto, otra rotulada como mes. Entonces, entre fecha y concepto, clic derecho, insertar, y rotulamos como mes, y completar las celdas de la columna mes con la fórmula correspondiente para que el dato aparezca automáticamente. Y la fórmula es muy sencilla, es igual mes y una fecha de la cual quiera saber el mes, en este caso esta fecha. Como esto toma formato fecha, vamos a hacer clic derecho, formato de celdas, y le vamos a sacar el formato fecha, le damos general. Entonces me muestra que corresponde al mes 1. Extiendo mes 1, mes 2, y acá aparece mes 1, fíjense. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar igual si paréntesis la fecha es distinto de vacío, muéstrame el mes. Si no, no me muestres nada. Vamos a ver si eso funciona. Y ahora sí, tenemos los datos. Fíjense que si cargamos algo acá, 3 del 5 del 12, automáticamente aparece el mes. Deshacer. Bien, terminamos el punto 2. Vamos al punto 3. Insertar una tabla en la hoja gastos diarios. Muy bien, vamos a gastos diarios y vamos a insertar una tabla. Insertar tabla. Nos aseguramos que los datos aparezcan correctamente. Tengo el rótulo, puedo dejar las filas de abajo, no hay problema con eso. La fila tiene encabezado, sí, y están seleccionados. Aceptar. Ahora fíjense cómo tenemos la posibilidad de filtrar. Es decir, en vez de mostrar todo, mostrarme solamente los gastos de supermercado. Y aparecen solo las dos filas de supermercado. Nuevamente, mostrame todo y mostrame solo los datos de categoría comestibles. Entonces desmarco seleccionar todo y marco comestibles. Y de esta manera podemos filtrar datos. Podemos decir que no filtrar por importe y decir filtro de número, mostrarme los importes mayores que 20. Entonces, al insertar una tabla, tenemos la posibilidad de jugar con estos filtros. Seleccione un estilo de tabla acorde. Bueno, el que me insertó es acorde, pero como para que vean que hay otros, podemos jugar con cualquiera. Vamos a seleccionar este. Y por último, insertar una fila de totales. Marcamos fila de totales y por debajo me va a mostrar la fila de totales que tenemos que decirle. Acá lo que está haciendo es contarme las filas que hay. Cuenta, no me interesa que me cuente eso. Lo que me interesa es que me sume los gastos. Suma. Y si yo filtro y digo comestibles, fíjense cómo ahora el total actualiza la suma de los comestibles. Volvemos a seleccionar todo. Y con eso hemos terminado el punto 4. El punto 5 dice implementar estadísticas de base de datos. Posicionarse debajo de las últimas filas usadas y crear dos tablitas que se muestran a continuación. La primera tablita va a contener los rótulos. Entonces voy a seleccionar los rótulos, copiar y los voy a pegar acá.
y tiene una fila para ingresar datos. Estos datos vamos a utilizarlos para filtrar y que me dé estadísticas de concepto, compras e importe, que es lo que tenemos que escribir acá abajo. Concepto, compras, importe. Nuevamente cuadramos eso, centramos y vamos a darle este mismo formato acá abajo. Y entonces completar las celdas de la segunda tablita tal como se indica. Concepto debe mostrar lo mismo que la celda concepto de la primera tablita. O sea, si yo acá en concepto escribo taxi, acá tiene que aparecer exactamente lo mismo. Eso es muy sencillo. Igual a esto. Compras debe mostrar la cantidad de compras realizadas según los filtros especificados en la primera tablita. Para esta fórmula lo que vamos a utilizar es BD contar. ¿Por qué? Quiero contar cuántas compras de taxi hice, o de supermercado, o de lo que escriba acá. Para eso entonces, igual BD contara. Recuerden que si utilizo BD contar, necesito contar sí o sí una celda que tenga números. Si utilizo BD contara, celdas que no estén vacías. BD contara. ¿Cuál es la base de datos? En la base de datos asegúrense de seleccionarla con los rótulos inclusive, porque estos rótulos son los que se usan después acá abajo para los filtros. Entonces seleccioné la base de datos con los rótulos, punto y coma, nombre de campo. ¿En qué campo voy a contar? Como voy a contar, es lo mismo contar acá que contar acá que contar acá. Lo que va a hacer es contar en la columna que yo le indique cuántas filas hay que tengan datos. Vamos a ponerle en concepto. Y por último, los criterios. Los criterios son nuestra tablita de acá. Cerramos paréntesis, enter. ¿Qué es lo que me está diciendo? Tengo una compra de taxi. Si yo en vez de taxi acá pongo supermercado, deberían aparecer dos compras, porque fíjense, tenemos una y dos compras. Y efectivamente hice dos compras de supermercado. ¿Cuántas de esas compras fueron en el mes 1? Una sola. En el mes 3, ninguna. Y ahora, para el importe, tenemos que sumar cuánto gasté, en este caso en supermercado. Para lo cual vamos a usar BD suma. Igual BD suma, paréntesis. Nuevamente, base de datos, asegúrense de marcarla con los rótulos. La base de datos. Nombre del campo. Ahora sí es importante decirle qué campo quiero que sume. ¿Por qué? Porque no puedo sumar esto. Son palabras. Sí las puedo contar. No puedo sumar esto. Sí las puedo contar. Lo que me interesa sumar es el importe. ¿Y cuáles son los criterios? Estos son los criterios. Perdón. Estos son los criterios. Bueno, las dos compras de supermercado me suman un total de 165 pesos. Lo podemos ver si acá en categoría marcamos, perdón, si en concepto marcamos supermercado, el total suma 165, que es lo mismo de ahí. Hacemos alguna pruebita más. Del supermercado, fíjense, en febrero gasté 150. Entonces si yo le agrego febrero, gasté 150. Por ejemplo, mostrarme las compras totales. Tengo en total 6 compras con 375 pesos. De esas compras, ¿cuántas fueron en enero? 3 compras y gasté 85 pesos en febrero. O mostrarme las compras cuyo importe fueron mayor de 100 pesos. 2 compras mayores de 100 pesos. Fíjense, una y dos compras y las dos suman 270. ¿Se entiende? Bueno, ese es el funcionamiento de BD suma y BD contar a funciones de base de datos que nos van a ayudar a tener resúmenes de los datos que ya tenemos cargados. Bueno, eso es todo y terminamos la práctica hasta ahí.